Muchos de los adversarios de la Iglesia Católica creen que los católicos tenemos una aversión o tenemos un rechazo a la idea del Estado laico. Y la idea del Estado laico es una idea fundamentalmente católica. Los primeros promotores de que el Estado tiene que ser laico, es decir, no debe tomar partido entre las religiones que existen en un país, es una propuesta originalmente católica, de católicos laicos franceses en el siglo XIX. Fueron los primeros en proponer la laicidad del Estado, porque en esa época, especialmente en términos de reyes, ¿no? Ya sea monarquías absolutas, monarquías constitucionales, existía una religión del Estado. De hecho, todavía existe en Inglaterra, por ejemplo, o en los países escandinavos, donde el rey y la reina tienen que ser de denominación protestante local, anglicana en Inglaterra, luteranos en los países nórdicos, que son en su mayoría monarquías constitucionales. Nosotros creemos absolutamente en el Estado laico y creemos que el Estado no debe tomar partido a favor de ninguna religión y no debe asumir las normas de una determinada religión como normas propias. Los católicos no pretendemos que, por ejemplo, la obligación de ir a misa los domingos sea una cuestión obligada por el Estado, como es en los países islámicos que tienen su policía religiosa. Y la policía religiosa en Arabia Saudita, por ejemplo, o en Afganistán, se encarga de verificar que las personas estén cumpliendo con las normas religiosas, y es una policía pagada y financiada por el Estado. Entonces, nosotros no tenemos ninguna pretensión de que la policía saque a alguien pues en camiseta de su casa porque está viendo un partido el domingo tomando una cerveza en vez de ir a misa, ¿no? Nosotros no pretendemos eso, ni lo queremos, ni nunca lo hemos querido. Entonces es cuestión de cada uno cómo practica y vive su fe. Y el Estado laico es importante. ¿Por qué? Porque eso garantiza la independencia de la Iglesia. Allí donde la Iglesia era una institución oficial en el Estado, la Iglesia pagaba las consecuencias porque tenía que también someterse a las normas estatales. Por ejemplo, en Francia, Napoleón estableció cómo debían regirse los seminarios donde se enseñan a los sacerdotes, quiénes podían enseñar, quiénes no podían enseñar. La total autonomía de la Iglesia estaba comprometida por esta intromisión del Estado en las cuestiones de la Iglesia. Y esta es la razón por la cual fueron los laicos, estos laicos franceses, que plantearon la separación Iglesia-Estado y la laicidad del Estado, para que de esta manera se protegieran los intereses no solo del Estado, sino también de la Iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este concepto de laicidad del Estado, que es sano para la vida de la Iglesia y que es sano para la vida del Estado, con la visión laicista, no laica, sino laicista, que promueven las organizaciones partidarias del aborto, partidarias de la legalización de las parejas homosexuales, equiparándolas al matrimonio, y las distintas organizaciones que detestan la presencia de los valores cristianos en la sociedad? ¿Qué es lo que pretenden? Pretenden que los principios cristianos de convivencia social, o sea, de cómo se debe organizar una sociedad, no estén presentes en el ámbito público. Y eso es absolutamente antidemocrático, porque si yo soy ciudadano de mi país y como ciudadano tengo una opinión influida por los valores de la Iglesia Católica, esa opinión es una de las tantas opiniones legítimas a las que yo tengo derecho y que la democracia debe respetar. ¿Por qué un cartel, por ejemplo, que decía a favor del aborto? Dice, el aborto lo promueven las mujeres, lo protege el Estado y las iglesias no se meten. Efectivamente, las iglesias como instituciones
no legislan, no establecen leyes y ni obligan al Estado a establecer las leyes. Las leyes las establece el Poder Legislativo y las aprueba finalmente el Poder Ejecutivo. Así es como funciona la democracia. Cuando estos poderes determinan una ley, consultan con el pueblo. Y el pueblo decide mediante la elección y el monitoreo de sus congresistas. Yo elijo por un candidato para representarme en el Congreso y en los países bicamerales para representarme en el Senado. Y yo analizo las posturas que tiene este congresista que me representa, o los congresistas que me representan, y exijo que mi voto por este congresista sea un voto que es tenido en cuenta y sea una política que es tenida en cuenta, porque así es como funciona la democracia. La democracia es el sistema representativo, es decir, ellos están representando a la voluntad del pueblo. Entonces, las iglesias no se meten porque las iglesias no son las que establecen las leyes, pero los cristianos, los que somos miembros de las iglesias, los cristianos sí tenemos una opinión. Y los cristianos buscamos que esa opinión entre en el ámbito del debate público y sea tenida en cuenta como cualquier otra opinión. Las feministas, el lobby homosexual, pretenden que su opinión sea la única que esté en la cancha. O sea, quieren jugar un partido, pero en el que exista solamente un equipo en la cancha. No quieren jugar el juego de la democracia. El juego de la democracia, nosotros los católicos entendemos que nuestros razonamientos tienen que prevalecer porque son razonamientos de carácter social, político, inspirados en el orden natural. Nosotros no pretendemos que el aborto no se apruebe porque va en contra de nuestras creencias religiosas. No, nosotros pretendemos que el aborto no se apruebe porque va en contra de nuestras creencias sociales, de nuestras convicciones sociales, de nuestras convicciones del ordenamiento jurídico, de cómo debe estar organizado el Estado. Y cómo se organiza el Estado y qué leyes aprueba es algo que decide el pueblo. Y si los católicos establecen sus argumentos de forma más clara, los cristianos establecemos nuestros argumentos de forma más clara, y estos argumentos prevalecen, son los abortistas los que caen en una política antidemocrática cuando pretenden decir no hay separación iglesia-estado y por lo tanto la ley del aborto tiene que ser aprobada. No. La ley del aborto tiene que ser aprobada si existe un consenso social y si existen razones fundamentales para aprobar la ley del aborto. Pero si los católicos seguimos demostrando fehacientemente que esa es una ley que lo único que hace es afectar a las mujeres y asesinar a niños por nacer, entonces nuestros argumentos siguen prevaleciendo. Y siguen prevaleciendo porque son argumentos razonables, no porque son convicciones religiosas. Ese es el punto fundamental. Nosotros los católicos tenemos nuestras creencias religiosas, pero inspirado en nuestras creencias religiosas, tenemos argumentos sociales que tienen fundamento de razón, no de fe. Cuando yo debato con un abortista, le digo, la ciencia demuestra que el producto de la concepción ya es una vida nueva con un código de cromosomas absolutamente independientes que tiene inserta en esta célula todos los elementos propios que van a expresarse después cuando esta célula se desarrolle. En consecuencia es una vida nueva y distinta. Y desde que allí, dado que allí comienza la humanidad de una persona, dado que ahí comienza la identidad de una persona, dado que ahí comienza la naturaleza de una persona nueva, tiene que ser protegida. ¿Para qué? Para que no caigamos en la arbitrariedad de decidir cuándo, cómo y dónde matamos a alguien. Porque si comenzamos con el principio de la vida, vamos a terminar con el fin de la vida. Y por eso usualmente quienes promueven el aborto son los mismos que promueven la eutanasia. Porque simplemente quieren determinar arbitrariamente cuándo comienza la vida y cuándo termina, en vez de respetarla y de blindarla para evitar la dictadura de los más fuertes.
de los que pueden eliminar a un bebé en el vientre materno simplemente porque es débil y no se puede defender. Entonces nuestros argumentos son absolutamente razonables. Estamos completamente de acuerdo con la secularidad del Estado, estamos completamente de acuerdo con el Estado laico, pero creemos que el Estado laico no debe ser utilizado como excusa para impedir que los católicos hagamos saber nuestra posición en el contexto de la organización social. Porque cuando un católico, como yo o como tú, interviene en el ámbito público, no está interviniendo la iglesia, está interviniendo un católico que es un ciudadano y que como ciudadano tiene derecho absoluto a expresar sus propias ideas en el ámbito público y, si es que existe un consenso, hacerlas prevalecer. Que tengas un buen día.